Hola, ¿cómo están? Voy a presentar el video, y creo que es el único o el primero en su tema, sobre la historia del famoso Tumi de oro del bosque de Pomac de Batangrande, encontrado por acción de Guaquería en el año de 1936. Yo escribí 2 o 3 artículos en el diario La Industria por los años 80 sobre la verdad sobre el hallazgo del Tumi de oro de Batangrande. En el año 2017, el prestigioso Boletín de Lima, número 189, en donde escriben el arqueólogo Carlson, el doctor Federico Kaufmann-Doig, el doctor Roger Rabines, etcétera, empieza su tomo de aniversario. Y el tomo de aniversario, la revista que dirige el doctor Ferdinand Milliger, lo dedica íntegramente al Tumi de oro. El tomo se inicia con mi artículo que se titula La verdad sobre el hallazgo del Tumi de oro. Boletín de Lima, año 39, número 189. Hay muchos videos sobre el Tumi de oro, pero ninguno sobre su historia. Aquí entonces la historia del Tumi de oro que me llevó a atravesar el bosque de Pomac, conversar con don Augusto Vázquez Cajusol, que fuera el minador asistente del guaquero que por primera vez documenté y publiqué hace ya más de 40 años, don Teófilo Granados, natural de Illemo, quien encontró el famoso Tumi de oro que llegó a Lima, y aquí os narro la historia. El Tumi de oro del gran bosque de Pomac, Batangrande, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque, Perú. Soy José Pepe Maeda Asensio. Batangrande, antigua hacienda con una rica historia, formada como composición en la época colonial, con la fecha exacta, según documentos originales que auscultamos, 6 de enero del año de 1596, comprada por el capitán español don Francisco de Barbarán, Lescano y Mendoza. Don Francisco de Barbarán, Lescano y Carvajal, hijo del gran capitán español don Juan de Barbarán San Pedro, de los hombres más fieles hasta su muerte que tuvo el conquistador don Francisco Pizarro González. Batangrande está ubicada en la costa norte del Perú, región de Lambayeque, provincia de Ferreñafe, distrito de Pitipo. En su gran territorio se ubica el santuario histórico del bosque de Pomac, con nivel de categoría 4 como atractivo turístico mundial y una de las 100 reservas en el mundo catalogadas como los privilegiados lugares verdes del planeta. Aquí floreció la cultura xicán en el Horizonte Medio desde el año 650 después de Cristo hasta el 1250 después de Cristo, luego de que un fenómeno del Niño, que se calcula habría ocurrido en el año de 960 después de Cristo, desapareciendo prácticamente y drásticamente lo que denomina José Maeda Asensio
el primer estado político y religioso prehispánico del mundo del Perú antiguo. El tumi o cuchillo de oro, descubierto en el bosque de Pomac. Se habrían encontrado más de 30 hermosos ejemplares. El que tratamos es el que fue robado en el Museo Antropológico de Pueblo Libre en la ciudad de Lima. Tumi en quechua significa cuchillo y fue un elemento que fue usado precisamente para degollar, según constan, en la rica iconografía sicán. El tumi de oro es uno de los objetos, o quizá el objeto más trabajado, el objeto que se toma como símbolo de la orfebrería y de la alta metalurgia sicán después de los mochicas. En el año de 1936 hemos datado el descubrimiento del famoso tumi de oro de Batangrande, mal llamado de Íllimo, por don Julio César Tello Rojas, que llegó a Batangrande después de que vio el tumi de oro en la Casa Welch, famosa joyería de Lima. Entonces el preciado objeto encontrado en el cementerio o necrópolis de la famosa Huaca Las Ventanas, uno de los templos prehispánicos más altos del bosque de Pomac, fue encontrado por el huaquero illimano don Hipólito Granados. Esto fue en el año de 1936, quizá ya por el mes de diciembre. Ante esta noticia, el arqueólogo Julio C. Tello llega a Batangrande y, al negársele el ingreso por la hacienda Batangrande por los hacendados, la familia Aurich ingresa por Íllimo, por la conocida tranca del señor Cirilo Díaz. Esto ocurre en enero y febrero del año de 1937, cuyas excavaciones fueron publicadas en el diario El Comercio y también con un artículo del entonces ministro de Educación, don Luis E. Valcárcel. A la par, por esos meses, hemos documentado un gran huaqueo que habrían dirigido don Jorge Quiñones Arizola, don Ergasto Silva Guillén y un médico de apellido Muñoz, contratando aproximadamente a una docena de peones o excavadores clandestinos, los huaqueros, principalmente traídos de Íllimo. Narración que hemos documentado después de una entrevista con el ya fallecido don Augusto Vances Cajusol, que fue asistente o minador de Hipólito Granados. Encontramos a don Augusto Vances Cajusol en el sector Moyocupe, Torro Motal, en Íllimo, hasta donde llegamos en caballo con mi padre José Maeda Montenegro, atravesando el gran bosque de Pomac, que en mochica, enteramente escrito y conocido como Pomacaec, significa, según nuestra traducción al español, el lugar del ídolo o el lugar de Huacas. Don Augusto Vances narra que él, con don Agustín Granados Salcedo, sobrino del gran Hipólito Granados, encontraron en otras excavaciones un tumi, pero sin pedestal, obviamente diferente al original que fue robado del Museo Antropológico de Pueblo Libre.
Tanto Vances como Granados Salcedo trabajaron en las excavaciones infructuosas de don Julio Cetello. El Tumi de Oro, en su descripción morfológica, tiene características antropomorfas, ornitomorfas. Se ve claramente dos alas marinas abiertas, olas marinas en su derredor, círculos que representarían astros o estrellas, rodeando algunos arqueólogos dicen que se trataría de la luna, pero preguntamos por qué no el sol, porque llegamos a la conclusión de que no fue la luna, sino el sol, el dios de los icanes. La representación del sol naciente o sunset está bien claro en la parte superior del Tumi de Oro. ¿Qué representa en realidad el Tumi de Oro? Lo describimos así: representa el cadáver de un gran señor, representa el cadáver de un gran señor. Estos señores eran sepultados con jóvenes sacrificadas de entre 18 y 21 años de edad, con sus perros y abundante metal, conforme ha documentado el doctor Izumi Shimada y Carlos Helera Arévalo en las tumbas de Huaca el Loro, en la tumba este y luego en la tumba oeste, que tuvo más metal que la primera. El Tumi de Oro tiene una máscara ciega con dos aves en picada a sus costados. Los ojos obviamente parecen ser de un ave, o tal vez el ojo del hombre o de la mujer Muchik, que tienen ojos mongoloides. Los brazos con alas se juntan en el vientre, significando que obviamente se trataría de un personaje humano en pose mortuoria. El personaje tiene una máscara, y todas estas máscaras Icán clásicos son ciegas. Eran empleadas en los rituales mortuorios, no de fiestas ni de danzas. Eran máscaras ciegas. El Tumi de Oro tiene un cuerpo que posa sobre una media luna en cuarto creciente cóncava. ¿Qué viene después de la luna nueva una semana después? Prosperidad, lluvia y un mar de la tranquilidad. Se observa desde el mes de octubre con la parte inferior izquierda de la luna totalmente iluminada. La máscara es fúnebre y ciega. No representa al dios Icán, no representa al dios Icán, como se ha dicho, pues es una máscara fúnebre. Pues no hay dios muerto en ninguna religión, tanto presente como prehistórica. La máscara y el mismo Tumi, su cuerpo, representan a Ñanla, Ñan ave, y Lan agua, Ñanlam, desfigurado después en el español por los escribanos como Nailán. Pero Nailán aquí en el Tumi ya está muerto, no está vivo, está cubierto por su máscara mortuoria. Ñanlam no fue considerado Dios. El Dios de los Icanes, según nuestra hipótesis,
fue el sol, que apareció después del mega niño que, según la descripción de narraciones recogidas por estudiosos e investigadores, dan cuenta que el cielo se puso oscuro y luego apareció la luz. Mejor dicho, se fue la oscuridad y apareció la luz con el sol. Entonces los mochicas dejaron de adorar a la luna y la nueva generación que denominamos Sicán adoró al sol, que fue su dios. Se han encontrado los tumis, todos en su totalidad, en la necrópolis de Huaca Las Ventanas, en el lado sureste, donde hace años, en 1990, descubrimos y documentamos el milenario algarrobo El Místico, Don José. No sabemos de algún tumi que haya sido extraído del cementerio necrópolis de otro de los grandes templos del bosque de Poma. Todos han sido encontrados en Huaca Las Ventanas, que según la transcripción de documentos coloniales que ha hecho José Maeda Asensio, la Huaca Las Ventanas se habría llamado hasta el siglo XVI y años después como Chucu Tumi, que en parte de su significado sería lugar de cortes. El tumi no está documentado ni en ninguno de los datos de huaquerías desde los años 30, ni en las excavaciones científicas del doctor Izumi Shimada en Huaca El Oro. Tanto en la tumba este como en la tumba oeste no se han encontrado tumis de oro, aun cuando en la primera tumba se encontró 1.5 o tonelada y media de objetos de metal de oro, plata, tumbaga, que es una aleación de oro y de bronce puro. La posibilidad de que Ñamla se encuentre debajo de una de las grandes huacas o templos en el bosque de Pomac no está muy lejano de la realidad, habida cuenta que ya se han hecho exploraciones y descubrimientos de túneles en las grandes pirámides de roca de Teotihuacán, en México, de la cultura maya. Es muy posible, según datos que tenemos, como la de don Guillermo Auris Bonilla, que nos narró que debajo del Huaca El Oro, él hizo tapar un pasadizo que aparentemente iba directamente a la base cuadrangular del gran templo llamado Huaca El Oro. El bosque de Pomac tuvo aproximadamente entre 15 a 20.000 hectáreas. Hasta el siglo XVI quizás se conservaban unas 15.000 y pertenecían al cacicazgo de Pacora, según los documentos coloniales que en conjunto lo denominamos los títulos de propiedad de la hacienda Sicán, conocida después como la hacienda Batangrande. El gran cacicazgo de Pacora, que derivó del gran cacicazgo de Jayanca, que comandaba o lideraba don Francisco Caxusoli, a quien precisamente en 1532 conoce don Francisco Pizarro en su paso a Cajamarca. Hemos estudiado los testamentos de doña Catalina Cususoli, 19 de septiembre del año 1687. El testamento de los Cususoli con don Francisco Solano, del 19 de febrero de 1762. Y el de don Gaspar Cususoli,
en 1798, que paradójicamente al poder que decía ostentar y tener, se lee en los viejos expedientes que apenas ganó un juicio y ganó 17 fanegadas, lo que sería igual o equivalente a 12 hectáreas. Así terminaron los grandes caciques prehispánicos. Así fue el fin en la pobreza de los grandes caciques propietarios del bosque de Pomac en la época prehispánica, legalizada bajo la propiedad de los españoles en el siglo XVI, exactamente en Batangrande, Hocicán, el 6 de enero del año de 1596. En el testamento de los Cususoli leemos lo siguiente y tratamos de identificar a las más grandes huacas de Pomac. Así, la huaca, la rodillona, es la que se refiere en los documentos como huaca Pilacfamique. Dice el documento a la huaca Chinchuñamique, que sería la huaca el loro. Luego la huaca Siyuntusi, que en castellano significaría la huaca del calendabro, del fuego a la luna, Siyuntusi, que no es otra que la huaca El Moscón, llamada también la Colorada o huaca Loaiza. Y la huaca Chucutumi o huaca Socotuc, que es el sitio o lugar del cortador, sería nada más ni nada menos que la hoy huaca Las Ventanas, cuya necrópoli ha sido el repositorio en exclusividad del símbolo orfebre y metalúrgico más grande que tuvo la ciencia, el arte, la tecnología de la cultura xicán, nacida y desarrollada en lo que hoy es el gran bosque de Pomac, Batangrande, Perú, costa del Pacífico.